Ok, este es el video número 122 del curso de Fast API. Seguimos adelante. En los videos anteriores aprendimos acerca del concepto de inyección de dependencias, que básicamente permite el acceso a código compartido y esto nos facilita reutilizar código, acceder a servicios comunes entre diferentes funciones de operación de ruta. Ahora avanzaremos a la sección clases como dependencias. Esta pestaña aquí en Visual Studio Code la podemos cerrar, ocultar la terminal. Clases como dependencias. Antes de ir a fondo en el sistema de inyección de dependencias, actualicemos el ejemplo anterior. Seguramente se refieren a este. Un diccionario del ejemplo anterior. Hemos retornado un objeto, un valor de tipo dict desde la dependencia. Esto es un diccionario. Hay llaves, Q, skip y límite. Y cada una de ellas tiene un valor asociado. Entonces, esta función vendría a ser básicamente el recurso que es compartido sobre estas dos rutas. Aquí, a través de depends, indicamos la función de la que depende read items y read users. Estas dos operaciones de ruta. Vale, entonces, ¿cuál es la actualización que se realiza? Sigue retornando un diccionario, la parametrización sigue igual, str igual a none, skip igual a 0, el valor por defecto, claro, limit igual a 100. Listo, pero dicen aquí, pero luego obtenemos un diccionario en el parámetro commons sobre la operación, sobre la función de operación de ruta. Estas dos operaciones de ruta reciben un diccionario que se llama commons. El tipo de dato es dict, así de práctico. Ahora sabemos que los editores no proveen mucho soporte, tal como autocompletado para los diccionarios, pero porque ellos no pueden saber cuáles son las llaves y sus valores. Pero si aquí estamos diciendo que es dict, ¿a qué se refiere eso? Vamos a ver qué encontramos más adelante. ¿Qué hace qué es lo que, cómo se hace una dependencia? Hasta ahora hemos visto dependencias declaradas como funciones, como common parameters. Common parameter es una dependencia que se declara como función. Pero esa no es la única manera de declarar dependencias. El factor principal es que la dependencia podría ser, digamos, se puede llamar, eso es lo que significa callable. Un elemento de programa que se pueda invocar en Python es cualquier cosa que Python pueda llamar como una función. Eso es un callable. Así que si tenemos un objeto, llamémoslo something, podría no ser una función y podemos llamarlo tal cual. Este es el supuesto elemento de dato. Es uno por simple apariencia podría determinar que es una función que se llama something, que no recibe ningún argumento, mientras que something puede recibir un primer argumento, un argumento no nombrado, etcétera. Se puede llamar. Ya hemos visto que hay funciones que sirven como dependencias. Ahora aprendamos cómo las clases también pueden, digamos, adquirir ese mismo rol, exactamente el mismo rol.
Quizás hayamos notado que para crear una instancia de una clase Python, de una clase de Python, necesitemos usar una sintaxis como esta. Aquí estamos llamando al constructor implícito, al inicializador implícito de la clase cat. Explicaré esto. Tenemos aquí la clase cat en estas tres líneas. Tiene un inicializador. Esta función es especial. Observemos que tiene dos guiones al principio, dos guiones al final del nombre. Cuando creamos un objeto, a esta variable le llamamos, la nombramos Fluffy, ¿sí? Y realizamos una invocación. Esa invocación implícita está permitiendo crear un objeto de la clase cat. Es lo que se explica aquí. Entonces, esa clase es algo que se puede invocar. Luego, en FastAPI, podríamos utilizar una clase de Python como dependencia. Que lo que FastAPI actualmente comprueba es que se pueda llamar, sea una función, una clase o cualquier cosa parecida, dentro de la definición de los parámetros. Si pasamos algo que se puede llamar como dependencia en FastAPI, el framework web se encargará de analizar los parámetros para ese elemento invocable. Claro que esa expresión no creo que exista en español. Y procesarlas de la misma manera que los parámetros de la función de operación de ruta. Y también tendríamos el concepto de subdependencias. Esto también aplica para elementos que se pueden llamar sin parámetros. No necesariamente se debe especificar un parámetro. Del mismo modo, podría ser para funciones de operación de ruta. Listo. Esta función que provee, digamos, recursos para read items y read users, sí tiene parámetros. Ok, luego podemos cambiar la dependencia de parámetros comunes, ahora representando esa misma funcionalidad a través de una clase. Veamos a ver cómo podemos entender este caso a través de este ejemplo. Listo, entonces, a ver cómo le podríamos hacer. Abrimos el explorador de archivos, creemos una nueva carpeta que se llame T26 clases dependencies. Ese sería el nombre de la carpeta. Creemos ahí mismo un archivo Python, el famoso archivo init, otro archivo sobre el que realizaremos la codificación. Entonces, ex01 class dependency.py e iniciamos la codificación. Desde FastAPI importamos depends y FastAPI. Creamos un objeto de la clase FastAPI. Creemos la base de datos que se llama fake items db. Item foo, item bar, item name bags. Son esos tres. Listo. A continuación, creamos la clase Common Query Params, que básicamente representa esta clase. Observemos que en el inicializador indicamos el parámetro de consulta Q, el parámetro de consulta skip y limit. Esos tres parámetros de tipo query o de tipo consulta. Ahí está la clase que va a permitir realizar inyección de dependencias. Creamos la operación de ruta get con esta
ruta items. A la función la llamaremos assign read items, que sería esta. Autocompletamos ahí. Notemos que commons ya no es de tipo dict, como en la dependencia a partir de función. Aquí es a partir de una clase. Depends on common query params. El tipo de dato de commons es de la clase common query params y la dependencia la ofrece esa clase, específicamente esa clase. A partir de aquí, básicamente tenemos el mismo código. Estamos consultando si Q está presente, porque es opcional, puede tener null. Listo, ya está. Entonces, listo. Abrimos la terminal, nos devolvemos a la carpeta anterior, nos desplazamos a T26, clases dependencies. Listo. Y ahí escribimos ubicorn x01 class dependency. Utilizamos el objeto app. Y si hay cambios en el archivo, recargamos el servidor. Podemos abrir la documentación interactiva. Ahí aparece read items y automáticamente hereda, podríamos decirlo de esa manera, los atributos que se están inyectando a partir de common query params. Common query params es invocable y básicamente podemos pensarlo de esta manera: se están creando objetos de esa clase y cada objeto tiene estos tres atributos que van a conformar parámetros de consulta sobre esta función de operación de ruta tipo get. ¿Vale? ¿Qué comentarios podemos encontrar aquí? Póngase atención al método init que ya explicamos anteriormente. Es el inicializador o constructor de objetos tipo common query. Ahí se resalta. Tiene los mismos parámetros que la función common parameters. Son los mismos, pero esta vez están representados como atributos. Esos parámetros son básicamente los que permiten a Fast API usar los objetos de esa clase como los atributos de esa clase como los parámetros de la función. ¿Sí? Básicamente se crea la dependencia a través de este mecanismo. En ambos casos se tiene un parámetro Q que es opcional de tipo str, un parámetro skip de tipo entero, valor por defecto 0, limit, sigue siendo un parámetro de consulta de tipo init, valor por defecto 100. En ambos casos, los datos se convierten, se validan, se documentan sobre el esquema OpenAPI. Listo. Yo creo que podríamos continuar en el siguiente video. Voy a realizar un commit que diga clases como dependencias. Control Enter y esto se va para Internet. Bien, ahí seguimos avanzando, aprendiendo más acerca de este framework web. Hasta la próxima.